Olí el gas. Mi hijo dijo que era mi vejez. Me llamaron loca, hasta que la cocina voló por los aires. Nunca pensé que lo más doloroso de envejecer no sería la espalda que cruje cada mañana, ni las piernas que se niegan a caminar como antes, ni siquiera las pastillas que ahora son mi desayuno. Fue escuchar de los labios de mi propio hijo las palabras que me atravesaron el alma como una navaja oxidada. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Inés Guadalupe Morales. Tengo 71 años, y toda mi vida transcurrió en Guadalajara. Entre el olor a masa de maíz en las madrugadas y el sonido de las campanas de la catedral que me despertaban desde niña, mis manos, ahora arrugadas como papel de China, conocen cada rincón de esta ciudad. Estas mismas manos que criaron a mi hijo Elías cuando su padre nos abandonó, como si fuéramos un traje que ya no le quedaba bien. Fue un martes gris de octubre cuando mi mundo se partió en dos. Yo estaba en la cocina de lo que una vez fue mi casa, aunque ahora vivo en el cuartito del patio trasero. Para que estés cerca, mamá, me dijeron, preparando café de olla como me enseñó mi abuela en el mismo comal que heredé de ella. El vapor se alzaba en espirales perezosas cuando ese olor me golpeó como una bofetada invisible. Gas. Inconfundible. Penetrante. El tipo de olor que te eriza la piel y te grita, peligro, con cada respiración. Me acerqué a la estufa. Revisé las perillas con estas manos temblorosas que ya no son tan firmes como antes. Todo parecía normal a simple vista, pero mi nariz, que había olido pañales sucios, medicinas amargas y el sudor de 20 años trabajando doble turno como enfermera, no mentía. Nunca lo había hecho. ¡Elías!, grité hacia la sala, donde mi hijo de 43 años scrolleaba su teléfono en el sillón de piel que yo le ayudé a pagar con mis ahorros de enfermera. «Ven acá, por favor. Huele raro». Ni siquiera levantó la vista de esa pantalla maldita. «¿Qué pasa ahora, mamá?». Su voz cargaba esa irritación que había aprendido a reconocer en los últimos meses, desde que me mudé al cuartito, como si cada palabra mía fuera una piedra en su zapato. «Creo que hay una fuga de gas. Ven a oler». Brenda, mi nuera, soltó ese bufido que ya conocía bien, ese sonido que hacía cuando mi presencia le recordaba que su casa perfecta tenía una anciana en el patio trasero. Ella, con su cabello siempre planchado y sus uñas de gel impecables, me veía como un mueble viejo que no sabían dónde guardar. Elías finalmente se levantó, arrastrando los pies como un adolescente al que obligan a hacer un mandado. Sus pantuflas de casa se deslizaron contra el piso de mármol, ese piso que yo ayudé a pagar vendiendo las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Se acercó a la cocina con los brazos cruzados, como un juez que ya había dictado sentencia antes del juicio. «No huelo nada raro, mamá». «Pero Elías, te juro que ya no estás en tus 5 sentidos», me interrumpió, y esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. «Es la edad. Empiezas a oler cosas que no existen». Lo dijo mientras regresaba a la sala, donde Brenda soltó una risa ahogada. Una risa que sonaba como vidrios rompiéndose dentro de mi alma. Yo me quedé ahí parada, con mis 60 kilos de huesos cansados y mi vestido de flores descoloridas, el mismo que usaba para las ocasiones especiales, porque quería verme presentable en su casa. Mi reflejo en el vidrio de la estufa me devolvió la imagen de una mujer con el cabello canoso, recogido en un chongo despeinado, arrugas que contaban historias de noches sin dormir cuidando a un niño enfermo, y ojos que habían llorado demasiado en silencio. El olor persistía, cada vez más fuerte, como si la casa misma tratara de advertirme de algo terrible. Esa noche, acostada en mi camita individual del cuartito, tan diferente a la cama matrimonial de caoba donde dormí 30 años, escuché sus risas filtrándose a través de las paredes delgadas. Hablaban de mí. «Se está poniendo muy rara», decía Brenda. «Ayer me dijo que si quería que cuidara a los niños. Le dije que mejor no, que se distrae mucho». «Es la edad», respondió Elías con esa voz que usaba cuando hablaba de problemas en el trabajo. «Ya no es la misma de antes». «No es la misma de antes», como si fuera un electrodoméstico que ya no funcionaba bien. Me tapé hasta las orejas con la colcha tejida que había hecho para Elías cuando cumplió 15 años. Mis dedos temblaron al recordar cada puntada, cada noche que me quedé despierta tejiendo esa manta con tanto amor, la misma manta que ahora Brenda había relegado al cuarto de los trastos viejos, porque eso era yo ahora, un trasto viejo. Cerré los ojos y traté de no pensar en el olor que seguía colándose por debajo de la puerta. Traté de no recordar los años que pasé sola, trabajando en el hospital civil durante el turno de noche, para que Elías pudiera estudiar en una escuela privada. Las madrugadas en que llegaba a casa con los pies hinchados,
y lo encontraba dormido sobre los libros, y yo lo cargaba a su cama susurrándole, «Mi amor, mamá está aquí». ¿Cuándo había dejado de ser mamá para convertirme en una molestia? El olor a gas se intensificó durante la madrugada, tan fuerte que me despertó con una sensación de ahogo. Me levanté descalza sobre el piso frío de cemento pulido y me asomé por la ventanita que daba al patio principal. Todo se veía normal. Las plantas de geranio que yo había sembrado en macetas de barro seguían floreciendo a pesar del descuido. La ropa tendida se mecía suavemente con la brisa nocturna de Guadalajara, pero ese olor me llenaba de una angustia que no podía explicar. Mañana volvería a intentarlo. Mañana les haría entender que algo estaba mal. No sabía que mañana me llamarían loca. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que el olor hubiera sido solo una pesadilla. Pero ahí estaba otra vez. Más fuerte, más insistente, como un grito silencioso que solo yo podía escuchar. Intenté mantenerme ocupada para no volverme loca, porque tal vez sí me estaba volviendo loca, como decían ellos. Regué las plantas del patio, barrí las hojas secas que caían del árbol de mango, lavé mi ropa en la pileta pequeña del cuartito. Cada actividad la hacía en silencio, como un fantasma en mi propia historia. A las 7 de la mañana, escuchaba los pasos de Brenda preparando el desayuno para los niños. Sebastián y Julián, mis nietos, mis tesoros. Uno de 8 años, el otro de 5. Los mismos niños a los que yo les cantaba canciones de cuna cuando eran bebés. Los que se quedaban conmigo cuando sus padres salían los fines de semana. «Abuela Inés, ¿vienes a desayunar con nosotros?», me preguntó Sebastián una mañana, asomándose por la puerta de mi cuarto, con esos ojos grandes y curiosos que me recordaban tanto a Elías cuando tenía su edad. Antes de que pudiera responder, escuché la voz cortante de Brenda desde la cocina. «Sebastián, ven acá. La abuela está ocupada en su cuarto». Ocupada. Como si estar sola fuera una ocupación de tiempo completo. El niño me miró con esa confusión que tienen los pequeños cuando los adultos actúan de manera inexplicable. Le sonreí y le hice un gesto para que fuera con su mamá. No quería causar problemas. Ya había causado suficientes, según parecía. Mientras ellos desayunaban, podía oler los huevos con chorizo y las tortillas recién hechas. Yo me preparaba un té de manzanilla en mi pequeña hornilla eléctrica. Era lo único caliente que me permitía en el cuarto, después de que Elías me dijera que no podía usar la cocina principal porque te distraes y puedes lastimarte, mamá. Me senté en mi única silla, una de plástico blanco que había comprado en el mercado de San Juan de Dios, y mientras soplaba el té caliente, mi mente se llenó de recuerdos que me visitaban como golondrinas obstinadas. Recordé cuando Elías tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Yo trabajaba de noche en el hospital, pero pedí licencia sin goce de sueldo para cuidarlo. 3 semanas sin ingresos, viviendo de los frijoles y el arroz que me regalaba mi comadre Esperanza. Elías deliraba con fiebre y yo me quedaba toda la noche poniendo paños fríos en su frente, rezando el rosario una y otra vez. «Mamita, no me dejes», me decía con esa vocecita ronca. «Quédate conmigo». Y yo me quedé. Siempre me quedé. Cuando tenía 15 años y quería una bicicleta nueva porque la suya ya estaba muy vieja y los compañeros se burlaban, yo vendí el anillo de compromiso que me había dado su padre. Un anillo con un diamantito pequeño que había sido mi única joya valiosa. Lo llevé a la casa de empeño en la avenida Alcalde, y con ese dinero le compré una bicicleta roja, flamante, que lo hizo el niño más feliz del barrio. «Gracias, mami. Eres la mejor mamá del mundo», me dijo ese día, abrazándome tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. ¿Cuándo había dejado de ser la mejor mamá del mundo? Cuando cumplió 18 y quería estudiar administración en el ITESO, una universidad privada carísima. Yo conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas en las madrugadas. Salía del hospital a las 6 de la mañana y llegaba directo a limpiar baños y aspirar alfombras hasta las 10. Después llegaba a casa, dormía 3 horas y me levantaba a preparar la comida. Mis rodillas empezaron a dolerme desde esos años. Mis manos se llenaron de grietas por tanto detergente y cloro, pero cada mes le daba el dinero de la colegiatura, completo, sin falta. «Mamá, algún día te voy a compensar todo esto», me prometía mientras yo planchaba sus camisas para que fuera bien presentado a la escuela. «Cuando termine mi carrera, te voy a comprar una casa bonita y nunca más vas a trabajar». Esa promesa me sostuvo durante 4 años de exhaustión, de dolores de espalda, de noches sin dormir. La repetía como una oración cuando las fuerzas me flaqueaban. «¿Algún día me va a compensar todo esto?». Se graduó con honores. Yo estaba en primera fila en su graduación, con el vestido azul marino que había comprado especialmente para esa ocasión, aunque tuve que ahorrar durante 6 meses para comprarlo.
Cuando lo vi subir por su diploma, lloré de orgullo hasta que me dolió el pecho. Lo logramos, mijo, le dije cuando me abrazó después de la ceremonia. Lo logré, mamá, me corrigió, pero con una sonrisa. Gracias a ti. Ese fue el último día que sentí que mi sacrificio había valido la pena. Conoció a Brenda 2 años después. Una chica bonita, de familia acomodada del fraccionamiento Country Club, hija de un médico y una maestra, con título universitario y modales finos. Desde el principio, supe que yo no encajaba en esa ecuación. La primera vez que vino a la casa, mi casita humilde en la colonia Oblatos, con pisos de cemento y paredes que necesitaban pintura, Brenda miró todo con esa expresión educada pero distante que usan las personas cuando están en un lugar que consideran inferior al suyo. Su mamá es muy sencilla, la escuché decirle a Elías una noche que creían que yo dormía. Sí, pero tiene un corazón de oro, respondió él. Sin ella no habría llegado a donde estoy. Al menos entonces aún me defendía. Se casaron en una ceremonia pequeña. Yo usé el mismo vestido azul de su graduación, aunque ya me quedaba un poco apretado. Brenda llevaba un vestido blanco precioso, que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Durante la recepción, la familia de ella hablaba de viajes a Europa, de inversiones, de propiedades. Yo me quedé callada en mi mesa, sintiéndome como una actriz en una obra de teatro donde todos conocían el guión menos yo. Su suegra parece muy trabajadora. Escuché que le decía una tía de Brenda a su mamá. Trabajadora. Como si fuera un defecto. Los primeros años de su matrimonio fueron buenos para mí. Venían a visitarme los domingos, traían a los nietos cuando nacieron. Elías me seguía dando dinero ocasionalmente, aunque ya no era la cantidad regular de antes. Ya no necesitas trabajar tanto, mamá, me decía. Yo ya puedo mantenerme solo. Pero yo seguí trabajando en el hospital hasta los 65 años. Cada peso que ahorraba lo guardaba en una lata de café en mi ropero. Para emergencias, me decía. Para cuando Elías lo necesite. Usé esos ahorros cuando él quiso poner su consultorio de contabilidad. Usé más cuando quisieron comprar su casa nueva en el fraccionamiento Los Robles. Usé el resto cuando Brenda quiso remodelar la cocina. Cada vez que abría mi lata de café y contaba los billetes arrugados, sentía una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque mi dinero se iba, satisfacción porque seguía siendo útil para mi hijo, hasta que un día, la lata quedó vacía, y aparentemente, mi utilidad también. El olor a gas se intensificó esa noche, tan fuerte que tuve que salir al patio a respirar aire fresco. Miré hacia la casa principal, donde las ventanas brillaban con luz cálida. Escuché risas, televisión, vida. Yo estaba afuera, en la oscuridad, como siempre había estado, solo que antes no me había dado cuenta. El olor se volvió mi compañero constante, cada día más penetrante, más agresivo, como si la casa misma gritara pidiendo ayuda. Y cada día que pasaba, mi credibilidad se desmoronaba un poco más ante los ojos de mi propia familia. Otra vez con lo mismo. Suspiró Elías cuando volví a mencionar el gas durante el desayuno del miércoles. Yo había tocado suavemente la puerta de la cocina, esperando el momento adecuado para hablar, pero no había momento adecuado. Nunca lo había. Es que de verdad huele muy fuerte, hijo. Ayer no pude dormir. Brenda levantó la vista de su teléfono con esa expresión de fastidio que ya conocía tan bien. Sus uñas perfectas teclearon algo rápido antes de hablar. Señora Inés, a lo mejor es que necesita limpiar mejor su cuartito. A veces los espacios cerrados desarrollan olores raros. Mi cuartito. Nunca tu cuarto. O donde vives ahora. Siempre tu cuartito. Como si fuera una niña castigada. No es de mi cuarto. Viene de aquí, de la cocina. Mamá. Elías dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. Ya le dije a Brenda que te consiga una cita con el doctor Hernández. Estas percepciones pueden ser síntoma de algo. Percepciones. Como si fuera una alucinación. Julián, mi nieto menor, levantó su cabecita rubia desde el plato de cereal. ¿La abuela está enferma? No, mi amor. Brenda le acarició el cabello. A veces cuando las personas se hacen muy viejitas, su nariz no funciona igual que antes. Viejita. Como si fuera un juguete roto. Me retiré a mi cuarto sin decir nada más. ¿Para qué insistir? Solo conseguía que me vieran como una carga más pesada de lo que ya era. Los días comenzaron a fundirse en una rutina de humillaciones pequeñas pero constantes, como gotas de agua que perforan la piedra. Cada gesto, cada palabra, cada silencio me iba carcomiendo por dentro. Mi cumpleaños 72 llegó un viernes de noviembre. Me levanté temprano, como siempre, y me puse mi vestido de flores más bonito, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me puse un poquito del labial rosado que conservaba desde hacía años. Esperé.
Toda la mañana esperé. El saludo, el abrazo, el feliz cumpleaños mamá que había escuchado durante 71 años anteriores. A las 2 de la tarde, Brenda salió al patio a tender ropa. Me vio sentada en mi silla de plástico, toda arreglada. ¿Va a salir, señora? No, solo... me vestí bonito. Ah, siguió colgando ropa como si nada. Camisitas de niños, blusas elegantes, calcetines pequeños. La vida familiar continuaba sin mí. A las 6 de la tarde escuché que llegaba Elías del trabajo. El portón automático se abrió. Su carro entró, se cerró. Pasos hacia la casa. Voces, risas. A las 8 escuché que pedían pizza. Los niños gritaron de alegría. A las 9, mientras comían, Sebastián preguntó, ¿por qué la abuela no viene a cenar pizza con nosotros? Porque ella prefiere comer en su cuarto, respondió Brenda. A las personas mayores no les gusta mucho la comida condimentada. Yo comí las sobras de frijoles que había guardado del día anterior, sentada en mi camita, mientras escuchaba sus voces celebrar. ¿Qué estaban celebrando? ¿El viernes? ¿La pizza? ¿Mi inexistencia? Nadie recordó mi cumpleaños. 2 semanas después me dio gripe. Esa gripe pesada que te tumba en la cama y te hace sentir como si tuvieras 100 años. Fiebre, escalofríos, tos que me desgarraba el pecho toda la noche. El primer día ni siquiera salí de mi cuarto. Dormí entre delirios, despertando empapada en sudor, tiritando de frío. El olor a gas se mezcló con mi congestión nasal, creando una sensación de ahogo que me asustó. El segundo día logré arrastrarme hasta la puerta de la casa principal. Toqué suavemente. ¿Quién? Gritó Brenda desde adentro. Soy yo. Estoy enferma. La puerta se abrió apenas una rendija. Brenda me miró desde arriba, como si fuera un vendedor inoportuno. ¿Qué necesita? ¿Podrían llevarme al doctor? Me siento muy mal. Ay, señora, hoy es sábado. Elías llevó a los niños al parque y yo tengo que hacer el súper. ¿No puede esperar hasta mañana? ¿Podía esperar? ¿Podía la gripe esperar hasta que fuera conveniente para ellos? Sí puedo esperar. Perfecto. Y trate de no salir mucho de su cuarto, no vaya a hacer que contagie a los niños. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Regresé a mi cuarto arrastrando los pies, sintiéndome como un animal enfermo que busca un rincón donde morir en paz. Me metí bajo las cobijas y lloré por primera vez en meses. Lloré por la gripe, por el olor que nadie más percibía, por el cumpleaños olvidado, por la soledad que me comía por dentro como un cáncer silencioso. El domingo llegó y se fue. Nadie mencionó el doctor. El lunes me las arreglé para caminar hasta el centro de salud del barrio. Una enfermera joven me revisó y me recetó antibióticos. ¿Vino sola, señora? Me preguntó con preocupación genuina. Sí, mija, vivo sola. Era mentira, pero era la verdad más honesta que podía decir. De regreso a casa, con la bolsita de medicinas en la mano, me detuve en la puerta principal. Adentro se escuchaba música, risas. Los niños jugaban. Elías había llegado temprano del trabajo. Toqué la puerta. Ya llegué, dije cuando Elías abrió. ¿De dónde vienes? Fui al doctor. Tenía gripe. Ah, qué bueno que fuiste. Pausa incómoda. ¿Ya estás mejor? Sí, ya estoy mejor. Otra pausa. Bueno, pues que descanses. La puerta se cerró otra vez. Esa noche, mientras me tomaba el primer antibiótico con un vaso de agua tibia, entendí algo que me partió el alma. Para ellos, yo ya no era una persona. Era un problema que se resolvía solo, que se enfermaba solo, que se curaba solo, que existía solo. Era un mueble que respiraba en el cuarto del patio. El olor a gas esa noche fue tan intenso que tuve que abrir la ventana de par en par. El aire frío de noviembre me caló hasta los huesos, pero prefería el frío al ahogo. Me senté en mi cama, mirando hacia la casa principal donde las ventanas brillaban con calidez, donde mi familia vivía su vida feliz sin mí. Y por primera vez en 72 años de vida, me pregunté si no sería mejor desaparecer completamente. Si nadie notaba cuando estaba enferma, ¿notarían si ya no estaba? El viento movió las cortinas baratas de mi ventana, y juraría que escuché una voz en el aire nocturno que me susurraba. Aguanta un poco más, Inés. Algo va a pasar. No sabía si era mi conciencia, mi fe, o simplemente la fiebre que aún me quedaba de la gripe, pero tenía razón. Algo estaba a punto de pasar. El miércoles amaneció extraño. No sabría explicar por qué, pero desde que abrí los ojos sentí un nudo en el estómago, como si algo pesado me oprimiera el pecho. El aire estaba denso, cargado de una electricidad que no venía del cielo, sino de algo mucho más cercano y peligroso. Me levanté más temprano que de costumbre, a las 5:30 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro,
Solo las primeras luces del amanecer se asomaban tímidamente por las copas de los árboles. Guadalajara despertaba lentamente. El lechero en su bicicleta, los primeros autobuses rugiendo en las avenidas, el grito lejano del panadero anunciando sus bolillos calientes. Pero en la casa el silencio era sepulcral. ¿Y el olor? Dios mío, el olor a gas era tan intenso que me mareé apenas puse un pie fuera de mi cuarto. No puede ser, murmuré, llevándome la mano al pecho. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Esto no es normal. Caminé descalza por el patio siguiendo el rastro del olor como un sabueso desesperado. Cada paso me acercaba más a la casa principal. Cada respiración me llenaba los pulmones de esa peste química que ya no podía ignorar. Llegué hasta la puerta trasera de la cocina y el olor me golpeó como una pared invisible. Era imposible que nadie más lo percibiera. Imposible. Toqué la puerta con nudillos temblorosos. ¿Elías? ¿Brenda? Mi voz sonaba ronca, asustada. Por favor, vengan acá. Nada. Solo el silencio de una casa dormida. Toqué más fuerte. ¡Elías! ¡Es urgente! Escuché pasos arrastrados. Protestas murmuradas. La puerta se abrió y apareció mi hijo en pijama, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Su expresión pasó de somnolencia a irritación en segundos. ¿Qué pasa ahora, mamá? Son las 6 de la mañana. El gas, Elías. Huele fortísimo. Esto es peligroso. Él suspiró con esa exasperación que ya conocía tan bien, como si fuera un niño caprichoso que interrumpía su descanso con berrinches. Ya te dijimos que no hay ningún gas. Pero huélelo tú mismo. Ven acá. No voy a oler nada porque no hay nada que oler. Su voz se elevó, despertando seguramente a toda la casa. Ya estoy harto de tus ideas. ¿Sabes qué? Voy a hacer esa cita con el doctor Hernández hoy mismo. Esto ya no es normal. Brenda apareció detrás de él, envuelta en una bata de seda rosada, con la cara lavada y expresión de molestia absoluta. ¿Qué escándalo es este tan temprano? Mi mamá otra vez con lo del gas. Ay, por favor. Brenda me miró como si fuera una cucaracha particularmente molesta. Señora Inés, ya no podemos seguir así. Los niños se van a asustar si sigue gritando a estas horas. No estoy gritando. Estoy tratando de salvarles la vida. ¿Salvar la vida? Elías soltó una risa seca, cruel. Mamá, la única vida que está en peligro aquí es la tuya si sigues con estas fantasías. Te estás volviendo loca. Loca. La palabra me atravesó como una daga helada. Mi propio hijo, la persona por la que había dado todo, me llamaba loca. Elías. Mi voz se quebró. Soy tu madre. Eres mi madre, pero ya no eres la misma de antes. Y si no aceptas ayuda, vamos a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? El miedo me heló la sangre. ¿De qué tipo de decisiones estaba hablando? ¿Qué tipo de decisiones? Brenda y Elías intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Bueno, dijo Brenda con esa voz falsa que usaba cuando quería sonar comprensiva. Existen lugares muy bonitos donde las personas mayores pueden estar mejor cuidadas, con doctores, enfermeras, un asilo. Estaban hablando de un asilo. No, susurré. No me pueden hacer esto. Nadie te está haciendo nada. Elías se cruzó de brazos. Solo estamos pensando en lo mejor para todos. Para ti también. Lo mejor para mí es que me escuchen. Solo una vez. Solo... Ya te escuchamos 1000 veces. Elías explotó. Y ya estamos hartos. Aquí no huele a nada más que a tu locura. El portazo que dio al cerrar la puerta resonó en el patio como un disparo. Me quedé ahí parada, en camisón, descalza, temblando de frío y de miedo, mientras las primeras lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Loca. Fantasías. Asilo. ¿Realmente me estaba volviendo loca? ¿Era posible que 72 años de vida coherente terminaran así, con mi mente jugándome trucos crueles? Regresé a mi cuarto arrastrando los pies como una zombie. Me senté en la cama y miré mis manos arrugadas, manchadas de vejez. Estas manos que habían cuidado enfermos durante 40 años, que habían criado a un hijo, que habían trabajado sin descanso, ¿ahora me traicionaban junto con mi nariz? El resto de la mañana transcurrió en una neblina de dudas y desesperación. Escuché a la familia despertarse, desayunar, irse a sus actividades. Nadie vino a disculparse. Nadie vino a verificar si estaba bien después del escándalo de la madrugada. A las 10 de la mañana estaba tendiendo mi ropa lavada en el alambre del patio cuando el mundo se volvió loco. ¡Pum! La explosión fue tan violenta que me tiró al suelo. Mis oídos se llenaron de un zumbido ensordecedor. El aire se llenó de humo negro, de gritos, de cristales cayendo como lluvia mortal. Me levanté como pude, con las rodillas raspadas y el corazón galopando como caballo desbocado. La cocina, Dios santo,
La cocina había volado por los aires. ¡Elías! Grité con una voz que no reconocí como mía. ¡Brenda! ¡Los niños! Corrí hacia la casa principal descalza, sin importarme los vidrios que se clavaban en mis pies. El olor que había percibido durante semanas ahora era un monstruo visible. Llamas naranjas lamiendo las paredes, humo negro saliendo por las ventanas rotas, el techo de la cocina parcialmente derrumbado. ¡Aquí estamos! La voz de Brenda llegó desde algún lugar dentro del caos. ¡Ayuda! Entré a la casa por la puerta principal, que había quedado semiabierta por la explosión. El interior era un apocalipsis. Muebles volteados, cuadros caídos, una capa de polvo y hollín cubriendo todo. Los encontré en el pasillo. Brenda tenía a Julián en brazos. El niño lloraba desconsoladamente. Sebastián se aferraba a las piernas de su papá, con los ojos muy abiertos por el terror. Elías tenía quemaduras en las manos y los antebrazos. Su pijama estaba chamuscado. ¿Están bien? ¿Están todos bien? Preguntaba una y otra vez, tocando sus cabezas, sus brazos, verificando que estuvieran completos. Sí, sí estamos bien. Brenda sollozaba. Pero la cocina se fue. En la distancia se escuchaban las sirenas, bomberos, ambulancias, policía. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, congregándose en la calle para ver el espectáculo. Cuando llegaron los bomberos, yo seguía abrazando a mis nietos, protegiéndolos con mi cuerpo como si fuera un escudo humano. Un bombero veterano, con bigote canoso y uniforme sucio de hollín, se acercó a nosotros. ¿Todos están a salvo?, preguntó. Sí, respondió Elías con voz ronca. ¿Alguien percibió olor a gas antes de la explosión? Silencio. Todos me miraron. Brenda, Elías, hasta los niños dirigieron sus ojos hacia mí. Yo, dije con un hilo de voz. Yo lo olí durante semanas. El bombero anotó algo en su libreta. ¿Y reportó la fuga? Lo intenté. Nadie me creyó. Elías bajó la mirada. Sus manos quemadas temblaron. Señora, el bombero me miró con respeto. Su nariz le salvó la vida. Si no hubiera sido por la explosión que dispersó el gas acumulado, esto habría sido mucho peor. Una chispa cualquiera en unos días más y... bueno, no estaríamos teniendo esta conversación. Mi nariz le salvó la vida. Las palabras flotaron en el aire espeso de humo y ceniza. Miré a mi familia, cubierta de polvo, asustada, viva porque yo había olido el peligro que nadie más quiso reconocer. Mamá. Elías se acercó a mí lentamente, como si fuera un animal herido. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, yo... Perdón, no respondí. No podía responder. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de México entero. Brenda se acercó también, aún cargando a Julián. Señora Inés, usted tenía razón. Tenía razón. Después de semanas de ser llamada loca, fantasiosa, vieja chocha, resulta que tenía razón. Pero ya era demasiado tarde para las disculpas. El daño ya estaba hecho, no solo en la cocina destrozada, sino en algo mucho más profundo. En la confianza, en el respeto, en el amor que había muerto un poquito cada día durante meses. Vámonos de aquí, dije finalmente. Necesitan atención médica. Mientras caminábamos hacia la ambulancia, con mis pies sangrando por los vidrios y mi camisón sucio de hollín, una certeza cristalina se instaló en mi pecho. Nunca más iba a permitir que nadie dudara de mi cordura. Nunca más iba a rogar por respeto. Nunca más iba a ser invisible en mi propia historia. Los días después de la explosión transcurrieron en una quietud extraña, como si el mundo hubiera pausado para tomar aire después del susto. Nos hospedamos en un hotel cerca del centro mientras evaluaban los daños de la casa. Elías pagó 2 habitaciones, una para él, Brenda y los niños, otra para mí. Por primera vez en meses, dormí en una cama doble, con sábanas blancas que olían a limpio, sin el olor a gas que había envenenado mis noches. La habitación tenía aire acondicionado, televisión por cable, y una ventana grande que daba a la avenida Vallarta. Podía ver el flujo constante de gente caminando, viviendo sus vidas, recordándome que existía un mundo más allá de mi cuartito en el patio. El primer día en el hotel, mientras Elías gestionaba los seguros y los daños, yo me quedé sentada en la orilla de la cama, simplemente respirando sin miedo, sin ansiedad, sin esa opresión constante en el pecho que había cargado durante tanto tiempo. Señora Inés, Brenda tocó suavemente la puerta de mi habitación esa tarde. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Se veía diferente sin su maquillaje perfecto y su ropa impecable. Más humana, más vulnerable. Se sentó en la silla junto a la ventana y por primera vez en años me miró directamente a los ojos. Quiero pedirle perdón, dijo, y su voz sonaba genuina. Usted nos salvó la vida y nosotros la tratamos horrible. ¿Por qué?, le pregunté.
Era una pregunta simple, pero cargada de todo el dolor acumulado. ¿Por qué me trataron así? Brenda bajó la mirada. Porque era más fácil pensar que usted estaba mal que aceptar que algo estaba mal con la casa. Porque se detuvo, luchando con las palabras. Porque a veces es más cómodo culpar a la persona que no se puede defender que enfrentar la realidad. Sus palabras fueron como un bálsamo sobre una herida abierta. No era una disculpa completa, pero al menos era honesta. ¿Y ahora qué?, le dije. No sé. Elías está destrozado. No para de decir que es el peor hijo del mundo. No es el peor hijo del mundo, respondí, sorprendiéndome de mi propia serenidad. Solo se olvidó de que soy su madre, no su carga. Esa noche cenamos juntos en el restaurante del hotel, los 5 sentados alrededor de una mesa redonda, como una familia normal. Los niños me contaron de la escuela. Elías me preguntó si necesitaba algo. Brenda me ofreció postre, pero algo había cambiado en mí. No era rabia, no era resentimiento. Era una claridad fría, como cuando te despiertas de un sueño muy largo y de repente ves las cosas tal como son. Al tercer día, mientras Elías revisaba presupuestos para reconstruir la cocina, decidí dar un paseo sola por el centro de Guadalajara. Hacía años que no caminaba por estas calles sin prisa, sin un destino específico, sin sentir que estorbaba a alguien. Caminé por la Plaza de Armas. Me senté en una banca frente a la catedral. Observé a las palomas picotear migajas que tiraban los turistas. Una señora mayor que vendía helado se acercó. ¿Un helado, güerita?, me preguntó con esa amabilidad espontánea que solo existe en Guadalajara. ¿Sabe qué? Sí, quiero uno. Compré un helado de mamey, mi sabor favorito desde niña, y me lo comí lentamente, mientras veía pasar la vida. Familias, parejas, niños corriendo, vendedores ambulantes pregonando sus productos. Todos viviendo, todos existiendo sin pedir permiso. ¿Cuándo había dejado de vivir para empezar simplemente a sobrevivir? En el camino de regreso al hotel, pasé por una notaría. En el escaparate había un letrero: consultas gratuitas sobre herencias y propiedades. Sin pensarlo mucho, entré. El notario era un hombre mayor, de mi edad aproximadamente, con lentes de aumento y una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero saber sobre una propiedad que está a mi nombre. Le expliqué la situación, la casa donde vivíamos, que yo había comprado hace décadas, pero que mi hijo consideraba suya. El notario revisó algunos documentos que logré rescatar de la explosión. Señora Morales, me dijo después de revisar todo, esta propiedad legalmente le pertenece a usted. Está registrada a su nombre en el registro público de la propiedad. Las ampliaciones que hizo su hijo no cambian eso, pero él invirtió dinero en mejoras. Las mejoras no transfieren la propiedad. Mientras usted no haya firmado una escritura de donación o venta, la casa sigue siendo suya. Salí de la notaría con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente felicidad, sino algo más profundo: poder. Por primera vez en años, tenía poder real sobre mi propia vida. Esa noche, en la privacidad de mi habitación de hotel, tomé una decisión que jamás pensé que sería capaz de tomar. Llamé al notario y programé una cita para el día siguiente. Cuando regresé al hotel después de esa segunda visita, Elías me esperaba en el lobby con una expresión ansiosa. ¿Dónde andabas, mamá? Te estuvimos buscando. Caminando, respondí. Pensando. ¿En qué? En mi futuro. Subimos al elevador en silencio. Cuando llegamos a mi piso, me detuve antes de salir. Hijo, mañana necesito hablar contigo y con Brenda. Es importante. ¿Está todo bien? Está todo... Claro. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Sin pesadillas, sin ansiedad, sin esa sensación de ahogo que me había acompañado tanto tiempo. Soñé que era joven otra vez, que trabajaba en el hospital y regresaba a mi casa después del turno nocturno. En el sueño, la casa era pequeña, pero era mía, completamente mía. Me desperté sintiéndome descansada, con una energía que no había tenido en años. La reunión familiar se llevó a cabo en mi habitación del hotel. Elías y Brenda se sentaron en las sillas, yo en la orilla de la cama. Los niños estaban en la alberca con otros huéspedes. ¿Qué quería decirnos, mamá? Respiré profundo. Quiero que sepan que los perdono. Por no creerme, por tratarme como si estuviera loca, por hacerme sentir invisible en mi propia vida. Elías intentó interrumpir, pero levanté la mano. Pero también quiero que sepan que las cosas van a cambiar. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Brenda con voz pequeña. Voy a vender la casa. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. ¿Cómo que vender la casa? Elías se puso pálido. Mamá, esa es nuestra casa. No, hijo, es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Está a mi nombre, yo la pagué y yo decido qué hacer con ella. Pero
Pero nosotros vivimos ahí. Los niños van a la escuela cerca. Yo puse dinero en las ampliaciones. Y ese dinero se lo voy a regresar. Con intereses. Brenda empezó a llorar silenciosamente. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, mija. Eso tendrán que decidirlo ustedes. ¿Y usted? Preguntó Elías con voz quebrada. ¿A dónde va a ir? Voy a comprarme una casita para mí sola, donde pueda oler lo que quiera oler, decir lo que quiera decir, y ser respetada como la mujer de 72 años que soy. Elías se puso de pie abruptamente. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Exactamente, dije, manteniéndome serena. Son mi familia, no mis dueños. Me levanté también, sintiendo una fuerza que no había experimentado en décadas. Durante años les di todo lo que tenía. Mi dinero, mi tiempo, mi dignidad. Y cuando necesité que me creyeran sobre algo que podía matarlos, me trataron como a una loca. Ya te pedimos perdón, murmuró Brenda. Y yo los perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa permitir que vuelva a pasar. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad extenderse ante mí. Tengo 72 años. Si Dios quiere, me quedan algunos años más de vida. Y esos años los voy a vivir con dignidad. Me volteé hacia ellos. La casa se vende la próxima semana. Pueden buscar la forma de comprarla si quieren quedársela. O pueden buscar otro lugar donde vivir. Elías tenía lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, nada. Esta es mi decisión final. Y por primera vez en mi vida, realmente era final. Por primera vez en mi vida, era libre. La noticia de la venta corrió como pólvora por toda la familia extendida. Al día siguiente de mi anuncio, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue mi comadre Esperanza, después la hermana de Brenda, luego primos lejanos que hacía años no me hablaban pero que de repente tenían mucho que opinar sobre mis decisiones. «Inés, ¿cómo le vas a hacer eso a tu hijo?», me gritó Esperanza por el teléfono, con esa voz indignada que usaba cuando alguien no se comportaba según sus expectativas. «Un hijo es un hijo. Un hijo que me llamó loca», le respondí con una calma que a mí misma me sorprendió. «Pero ya te pidió perdón, ¿no? Los hombres a veces dicen tonterías cuando están estresados. Esperanza, ¿tú has olido gas durante semanas mientras tu familia te dice que estás chiflada?» Silencio del otro lado de la línea. «¿Pero Inés?» «No hay peros, comadre. Ya tomé mi decisión». Colgué el teléfono con una sensación extraña. Durante décadas, la opinión de Esperanza había sido casi tan importante para mí como la de mi propio hijo. Ahora sus palabras me resbalaban como agua en el teflón. El viernes por la tarde, Elías llegó a mi habitación del hotel con ojos de niño regañado. Traía un ramo de flores amarillas, cempasúchil, mis favoritas, y una expresión de súplica que me partió el corazón, pero no me hizo cambiar de opinión. «Mamá, he estado pensando toda la semana». «Yo también, hijo». Se sentó en la silla frente a mí, las flores en sus manos como una ofrenda de paz. «Sé que la regué feo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté. No, no lo tienes». Mi respuesta directa lo dejó sin palabras por un momento. Estaba acostumbrado a una madre que suavizaba las verdades, que encontraba excusas para sus errores, que absorbía el dolor antes de devolvérselo. Pero soy tu hijo. Ser mi hijo no te da derecho a maltratarme, Elías. Ser tu madre no me obliga a aguantar cualquier cosa. Se quebró. Literalmente se quebró frente a mí. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras abrazaba el ramo de flores contra su pecho. «No quiero perderte, mamá. Nunca me vas a perder, pero me vas a tener que respetar». «¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer para que no vendas la casa». La pregunta que había estado esperando durante una semana. La súplica que antes me habría derretido el corazón y me habría hecho ceder inmediatamente. «Nada», le dije. «No hay nada que puedas hacer». «¿Cómo que nada? Tiene que haber algo. La casa se vende, Elías». Fin de la discusión. Se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro de la pequeña habitación como un animal enjaulado. «Pero yo puse dinero ahí. Yo amplié la cocina, arreglé el jardín, puse el piso de mármol. Y te voy a devolver cada peso que invertiste, con intereses. No se trata del dinero, se trata de nuestro hogar. Tu hogar», lo corregí. Para mí era solo el cuartito del patio. Esas palabras lo detuvieron en seco. Se volteó a mirarme con expresión de shock, como si acabara de entender realmente lo que había hecho. «Mamá, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto?», continué, sintiendo una extraña paz mientras las palabras salían de mi boca. «Que durante meses yo rogué por un poquito de respeto, un poquito de consideración, y ustedes me dieron migajas. Te dimos un lugar donde vivir. Me dieron el cuarto de los trastos. Te dimos comida. Me dieron las sobras. Te dimos... No me dieron nada». Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. «Me toleraron.
Como se tolera a un perro callejero que da lástima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías se quedó parado en medio de la habitación, con las flores marchitándose en sus manos y la verdad desnuda flotando entre nosotros. Yo no sabía que te sentías así. ¿Cómo no ibas a saberlo? ¿Cómo no ibas a darte cuenta de que tu propia madre se estaba muriendo de tristeza en tu patio trasero? Pensé que estabas bien. Pensaste lo que te convenía pensar. Brenda apareció en la puerta en ese momento, con los niños tomados de la mano. Sebastián y Julián me miraron con esos ojos grandes y tristes que tienen los niños cuando sienten que algo terrible está pasando, pero no entienden qué. ¿Abuela? Sebastián se soltó de su madre y corrió hacia mí. ¿Por qué papá está llorando? Lo cargué en mis brazos. Mi nieto hermoso, inocente de toda esta tragedia familiar, y le acaricié el cabello. A veces los adultos tenemos conversaciones difíciles, mi amor. ¿Tú también estás llorando? Toqué mis mejillas y me di cuenta de que sí. Estaba llorando, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Sí, mi cielo, pero son lágrimas buenas. ¿Cómo pueden ser buenas las lágrimas? Porque a veces lloramos cuando algo que nos dolía mucho finalmente deja de doler. Julián se acercó tímidamente y me extendió un dibujo que había hecho. Una casa con flores y una figura que parecía ser yo en el jardín. Te hice esto, abuela, para que no estés triste. El corazón se me partió en pedacitos. Estos niños no tenían la culpa de nada. Ellos me amaban con esa pureza que solo tienen los niños. Gracias, mi amor. Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida. Brenda se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Inés, los niños no entienden por qué se va a vender la casa. Sebastián pregunta si hizo algo malo. No hicieron nada malo, le dije, mirando a mis nietos. Ustedes son lo más bueno que hay en esta familia. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir? Preguntó Sebastián. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que los adultos a veces lastiman tanto a las personas que aman que ya no hay forma de reparar el daño? Porque la abuela necesita vivir en un lugar donde se sienta feliz, le dije finalmente. Y ustedes van a encontrar una casa nueva donde también van a ser muy felices. ¿Pero no podemos ser felices todos juntos? La pregunta del $1,000,000. La pregunta que me habría hecho cambiar de opinión hace una semana. A veces, mi amor, las personas necesitan estar separadas para poder quererse bien. Elías se acercó y se arrodilló junto a nosotros. Mamá, si vendes la casa, ¿ya no nos vas a ver más? Los voy a ver cuando quiera verlos. Y ustedes me van a poder visitar cuando quieran. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y nos vas a seguir queriendo? Los voy a querer toda la vida. Pero desde ahora, los voy a querer desde mi propia casa, con mis propias reglas, siendo respetada como la mujer que soy. Brenda se sentó en el suelo junto a nosotros. ¿Hay algo que podamos hacer para que reconsidere? La miré largamente. Esta mujer que me había tratado como un estorbo durante años, que había contribuido a mi humillación, que ahora me suplicaba con lágrimas genuinas en los ojos. ¿En serio quieres saber? Sí, respetarme. Tratarme como a un ser humano con sentimientos, con opiniones, con derecho a ser escuchada. Tratarme como a la abuela de sus hijos, no como a la empleada doméstica que no les pagan. Eso podemos hacerlo. No, la interrumpí suavemente. Ya es muy tarde para eso. ¿Por qué? Porque el respeto que se mendiga no es respeto. Es lástima. Me puse de pie, todavía cargando a Sebastián. La casa se pone en venta el lunes. El notario ya tiene todos los papeles. Si quieren comprarla, pueden hacer una oferta como cualquier otro interesado. ¿Y si no podemos? Entonces tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. Elías se puso de pie también, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Eso es todo? ¿Así de fácil desechas 43 años de ser mi madre? La pregunta me dolió, pero ya no me dobló. Hijo, ser tu madre ha sido el orgullo de mi vida, pero permitir que me trataras como me trataste habría sido la vergüenza de mi muerte. ¿Y ahora qué? Ahora vas a aprender a ser un hombre que respeta a su madre. Y yo voy a aprender a ser una mujer que se respeta a sí misma. Dejé a Sebastián en el suelo y caminé hacia la puerta. ¿A dónde va?, preguntó Brenda. A vivir mi vida. Y por primera vez en 72 años, esa vida era completamente mía. 6 meses después, estaba sentada en el portal de mi nueva casa en Ahishik, viendo el lago de Chapala brillar como diamantes bajo el sol de la tarde. Una casita pequeña, pintada de azul cielo, con un jardín lleno de bugambilias moradas y una hamaca blanca donde me mecía todas las tardes con una taza de café de olla en las manos. La venta de la casa de Guadalajara se había cerrado más rápido de lo que esperaba. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños se enamoró del espacio y pagó el precio completo sin regatear. Cuando firmé las escrituras en la notaría,
Sentí como si me quitaran una mochila llena de piedras que había cargado durante años sin darme cuenta de su peso. Con el dinero de la venta compré esta casa en Ajijic, un pueblo mágico a orillas del lago, donde los extranjeros jubilados y los mexicanos que buscan tranquilidad conviven en perfecta armonía. Quedé con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mis días, sin depender de nadie, sin pedir favores, sin tener que justificar cada peso que gastaba. La primera semana en mi nueva casa la pasé en un estado de asombro constante. ¿Era posible que esta casa fuera mía? ¿Completamente mía? ¿Podía realmente entrar y salir cuando quisiera? ¿Cocinar lo que se me antojara? ¿Ver televisión hasta las 3 de la madrugada si se me daba la gana? La primera noche que cené a las 10 de la noche, porque se me ocurrió y porque podía, me eché a reír sola en mi cocina nueva. Reír hasta que me dolió el estómago, hasta que las lágrimas me rodaron por las mejillas, hasta que entendí que estaba llorando de felicidad pura. Compré muebles nuevos por primera vez en 30 años. No muebles caros o lujosos, sino muebles que me gustaran a mí. Una mesa de madera rústica que encontré en el mercado de antigüedades del pueblo. Un sillón azul turquesa que era tan cómodo que parecía hecho especialmente para mi cuerpo cansado. Cortinas blancas que dejaban entrar toda la luz del lago y que se movían con la brisa como si estuvieran bailando. En las paredes colgué fotos, pero no las fotos de siempre. Busqué entre mis álbumes viejos y encontré imágenes de mí que había olvidado que existían. Yo de joven, recién graduada de enfermería, con los ojos brillantes y una sonrisa que irradiaba esperanza. Yo cargando a Elías de bebé, pero enfocándome en mi cara de madre orgullosa, no en él. Yo con mis amigas de la escuela, riéndome con esa libertad que solo tienen las mujeres cuando están entre ellas. Por primera vez en décadas, decoré mi espacio con mi propia historia, no con la historia de otros. Empecé a tomar clases de pintura en el Centro Cultural del pueblo. Siempre había querido pintar, desde niña, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para materiales. Ahora, con 72 años, descubrí que mis manos arrugadas podían crear belleza. Mi primera pintura fue horrible, un paisaje del lago que parecía hecho por un niño de 5 años, pero era mía. La colgué en mi cocina como si fuera la Mona Lisa. «Es hermosa», me dijo Socorro, mi vecina de al lado, cuando vino a visitarme una tarde. Socorro tenía 68 años. Era viuda también, y se había mudado a Ajijic desde Ciudad de México después de que sus hijos la jubilaran de su propia vida. «No tienes que mentir», le dije, riéndome mientras le servía limonada fresca. «No estoy mintiendo. Es hermosa porque la hiciste con las manos libres. Manos libres. Qué concepto tan extraño y tan maravilloso». Socorro se convirtió en mi primera amiga real en décadas. No una conocida, no una comadre por compromiso, sino una amiga elegida. Caminábamos juntas por el malecón todas las mañanas. Desayunábamos en el mercado los sábados. Nos contábamos nuestras historias sin miedo al juicio. «¿No te sientes culpable?», me preguntó un día mientras comíamos pescado zarandeado en un restaurante frente al lago. «¿Por qué?». «Por dejar a tu familia». «No dejé a mi familia. Me dejé a mí misma ser yo». «¿Cuál es la diferencia?». «Toda la diferencia del mundo». Elías me llamaba una vez por semana. Al principio las conversaciones eran tensas, llenas de reproches disfrazados de preocupación. «¿Cómo estás, mamá?». «Muy bien, hijo. ¿Y ustedes?». «Encontramos una casa en renta. Es más pequeña que la anterior, pero está bien. Me da mucho gusto. Los niños te extrañan». Esa era su manera de hacerme sentir culpable. Antes habría funcionado. «Yo también los extraño. ¿Cuándo van a venir a visitarme?». «Es que Ajijic está muy lejos». «Está a 2 horas de Guadalajara, Elías». «Sí, pero con el trabajo y los niños en la escuela». «Entiendo. Cuando quieran verme, aquí estaré». Gradualmente las llamadas se volvieron más relajadas. Elías empezó a contarme cosas de su trabajo, de los niños, de su vida cotidiana. Yo le contaba sobre mis clases de pintura, sobre Socorro, sobre los atardeceres en el lago. «Suenas diferente», me dijo un día. «¿Diferente cómo?». «No sé. ¿Más feliz?». «Estoy feliz, hijo. A pesar de estar sola, no estoy sola. Estoy conmigo». El día más hermoso llegó inesperadamente un sábado por la mañana. Escuché voces en mi jardín y cuando me asomé, vi a Sebastián y Julián corriendo entre mis bugambilias, con Elías y Brenda parados tímidamente en la entrada. «¡Abuela!». Sebastián corrió hacia mí y me abrazó con esa fuerza que solo tienen los niños. «¿Tu casa es bonita? ¿Les gusta?». «Sí. ¿Podemos ver el lago?». «Por supuesto». Elías se acercó con una expresión que no había visto en años. Respeto genuino. «Mamá, la casa está preciosa». «Gracias, hijo. ¿Podemos pasar?». «Es su casa».
Los llevé por todo mi pequeño reino, la sala con mis pinturas colgadas, la cocina donde cocinaba solo para mí, el jardín donde había plantado hierbas de olor, la hamaca donde leía novelas en las tardes. Brenda tocó una de mis pinturas con cuidado reverente. ¿Usted pintó esto? Sí. Es muy bueno. Estoy aprendiendo. Nunca supe que le gustara pintar. Nunca tuve tiempo para que me gustara. Almorzamos en el restaurante del pueblo. Los niños corrieron por el malecón mientras nosotros comíamos pescado y hablábamos de cosas simples. El clima, los precios, los planes para la semana. Mamá, Elías me dijo cuando los niños estaban distraídos alimentando a los patos del lago. Quiero que sepas que estamos bien. Me da mucho gusto. Y quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Así? Sí. Yo te había convertido en alguien que no eras. En una carga en lugar de en mi madre. ¿Y ahora? Ahora eres tú otra vez. Cuando se fueron esa tarde, me quedé en mi portal viendo el lago y sintiendo una plenitud que jamás había experimentado. No era la felicidad efímera de un momento bonito. Era una satisfacción profunda, como cuando terminas de construir algo con tus propias manos y das un paso atrás para admirar tu obra. Había construido una vida nueva, una vida donde podía oler el gas cuando hubiera gas, una vida donde mis opiniones importaban porque yo las valoraba primero, una vida donde era la protagonista de mi propia historia. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había empezado a llevar. Hoy entendí que no perdí una familia cuando vendí la casa. Recuperé a la mujer que había perdido hace años, y esa mujer vale todos los sacrificios que tuve que hacer para encontrarla. Socorro tenía razón. Era hermoso porque lo había hecho con las manos libres. Y por primera vez en 72 años, mis manos eran completamente mías. Un año después de mudarme a Ajijic, estaba sentada en mi hamaca favorita, viendo el atardecer pintar el lago de colores dorados y rosas, cuando mi teléfono sonó. Era Sebastián, mi nieto mayor, que ahora tenía 9 años y había aprendido a marcar mi número él solito. Abuela, ¿adivina qué? ¿Qué pasó, mi amor? Saqué 10 en matemáticas, y mi maestra dice que soy muy inteligente. Por supuesto que eres inteligente. Sales a tu abuela. Su risa cristalina viajó a través del teléfono y se instaló directamente en mi corazón. Estas llamadas espontáneas de mis nietos se habían vuelto la mejor parte de mis días. Sin agenda oculta, sin reproches, solo el amor puro de dos niños que me extrañaban y querían compartir sus alegrías conmigo. Abuela, ¿cuándo vamos a verte otra vez? Cuando quieran, mi cielo. Mi casa siempre está abierta para ustedes. Papá dice que el próximo fin de semana largo vamos a ir. ¿Podemos pescar en el lago? Por supuesto. Voy a conseguir cañas de pescar para todos. Después de colgar, me quedé meciendo en la hamaca pensando en cómo habían cambiado las cosas. Las visitas de mi familia se habían vuelto regulares, pero ahora venían porque querían, no porque yo las rogara. Llegaban con respeto, se iban con cariño, y durante su estancia yo seguía siendo yo misma. Inés, la mujer de 73 años que había aprendido a valorarse. Mi rutina diaria se había vuelto un ritual de autocuidado que jamás pensé que merecía. Me levantaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando un reloj me lo ordenaba. Desayunaba en el jardín escuchando a los pájaros mientras planeaba mi día. Algunas mañanas iba al mercado del pueblo, donde todos los vendedores ya me conocían y me apartaban los mejores jitomates y los chiles más frescos. Buenos días, doña Inés. Me saludaba Ramón, el pescadero. ¿Cómo amanecimos hoy? Bendecida, Ramón. Bendecida. Y era cierto. Cada día me despertaba sintiéndome bendecida por la simple posibilidad de vivir según mis propios términos. Mis pinturas habían mejorado considerablemente. La maestra del taller, Patricia, una artista retirada de la Ciudad de México, me había dicho que tenía un ojo natural para el color. Había vendido 3 cuadros pequeños en la galería local del pueblo. No por el dinero, que era mínimo, sino por la satisfacción de saber que algo creado por mis manos había tocado el corazón de otra persona. Socorro y yo nos habíamos vuelto inseparables. Formamos nuestro propio club de lectura de 2 personas. Cocinábamos juntas los domingos y habíamos empezado a tomar clases de yoga en el centro comunitario. A los 70 y tantos años, descubrimos que nuestros cuerpos todavía podían sorprendernos con su flexibilidad y resistencia. ¿Te imaginas si hubiéramos sabido esto a los 40? Me dijo Socorro una tarde mientras intentábamos hacer la postura del árbol. Hubiéramos sido imparables, le respondí, riéndome mientras perdía el equilibrio por tercera vez. Una tarde de abril, mientras regaba mis plantas, llegó una carta certificada. Era de un bufete de abogados de Guadalajara. Por un momento, el miedo viejo me visitó. ¿Sería algún problema legal?
¿Algún reclamo de Elías sobre la casa? Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré algo que jamás habría esperado. Una carta de agradecimiento de la familia que había comprado mi antigua casa, junto con una invitación a la inauguración de una guardería que habían abierto en el mismo lugar. Estimada señora Morales, decía la carta, queremos agradecerle por vendernos su hermosa casa. Hemos convertido el espacio en guardería Pequeños Genios y nos encantaría que fuera nuestra invitada de honor en la inauguración. Su antigua casa ahora está llena de risas de niños todos los días, y creemos que a usted le gustaría verlo. Me senté en mi portal a releer la carta 3 veces. Mi antigua casa, el lugar donde había sido tan infeliz, ahora era un espacio donde cuidaban niños, donde otros niños serían amados, protegidos, escuchados. Era como si el universo hubiera transformado mi dolor en alegría para otras familias. Decidí ir a la inauguración. El día del evento, Elías me recogió en Ajijic. Había insistido en manejar él mismo en lugar de que yo tomara el autobús. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntó mientras entrábamos a Guadalajara. Curiosa, le respondí honestamente. Quiero ver qué hicieron con el lugar. Cuando llegamos a la dirección que había sido mi hogar durante tantos años, no pude reconocer la fachada. Habían pintado la casa de colores alegres, amarillo, verde, azul. El jardín estaba lleno de juegos infantiles seguros y coloridos. En lugar del portón metálico que me había excluido tantas veces, había una reja baja con formas de animales que permitía ver el interior. «Señora Morales», una mujer joven corrió hacia mí con una sonrisa radiante. «Qué honor que haya venido. Soy Claudia, la directora de la guardería». Me llevó a un recorrido completo. La sala donde había vivido mi humillación diaria ahora era un salón de juegos lleno de libros coloridos y juguetes educativos. La cocina, que había explotado por la fuga de gas que nadie quiso escuchar, estaba completamente renovada, con medidas de seguridad estrictas y un comedor pequeño donde los niños tomaban sus colaciones. Pero el momento más emotivo llegó cuando vi mi antiguo cuartito del patio trasero. Lo habían convertido en una biblioteca infantil, con estantes bajos llenos de cuentos y un rincón de lectura con cojines suaves, donde una maestra le leía a un grupo de niños de 4 años. «Este es nuestro espacio favorito», me explicó Claudia. «Los niños vienen aquí cuando necesitan un momento tranquilo o cuando quieren escuchar cuentos». Me quedé parada en la puerta de mi antiguo exilio, viendo a esos niños absortos en una historia sobre una princesa valiente que salvaba su reino, y sentí una paz profunda instalarse en mi pecho. Mi cuartito de la tristeza se había convertido en un refugio de imaginación y conocimiento. «Señora Morales», Claudia me tocó suavemente el brazo. «¿Está bien?» «Estoy perfecta», le dije. Y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra describía exactamente mi estado emocional. Durante la ceremonia de inauguración, me pidieron que cortara el listón inaugural. Mientras las tijeras cortaban la cinta roja, sentí como si estuviera cortando definitivamente los últimos hilos que me ataban a mi vida anterior. Elías estaba parado a mi lado, aplaudiendo con orgullo genuino. «Estoy orgulloso de ti, mamá», me dijo al oído mientras los fotógrafos capturaban el momento. «¿Por qué?» «Por ser valiente, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». En el camino de regreso a Ajijic, manejamos en un silencio cómodo. El sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas, y yo iba feliz en el asiento del copiloto, viendo pasar el paisaje de Jalisco que había sido mi hogar toda la vida. «Mamá», Elías rompió el silencio cuando estábamos llegando al lago. «¿Alguna vez te arrepientes?» «¿De qué?» «De haber vendido la casa, de haberte venido a vivir aquí, de todo». Lo pensé por un momento, viendo las luces del pueblo reflejarse en las aguas tranquilas del lago de Chapala. ¿Sabes qué es lo único de lo que me arrepiento? ¿Qué? De no haberlo hecho antes. Esa noche, después de que Elías se fuera, me senté en mi portal con una copa de vino tinto, un lujo que me permitía ahora que nadie vigilaba mis pequeños gastos, y escribí en mi diario. Hoy regresé a mi pasado y descubrí que ya no me duele. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque entendí que cada momento de dolor fue necesario para llegar hasta aquí. La mujer que toleró la humillación, que tragó el desprecio, que se volvió invisible en su propia vida, esa mujer tuvo que morir para que pudiera nacer la mujer que soy ahora, y esta mujer que soy ahora no le debe explicaciones a nadie sobre por qué decidió ser feliz. Cerré el diario, terminé mi copa de vino, y me quedé un rato más viendo las estrellas reflejarse en el lago. Mañana sería otro día de libertad, otro día de ser yo misma sin pedir permiso. A los 73 años había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para rescatarte a ti mismo. Y ahora te pregunto, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación así?
Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque a veces las historias como la mía pueden ser el empujón que alguien necesita para encontrar su propia libertad.